Geometría, clase número 1. Introducción a la geometría diferencial. Vamos a ver el concepto de función vectorial, siempre por arriba y siempre de manera eh, intuitiva. Vamos a ver el concepto de continuidad aplicado a una función vectorial y vamos a ver el concepto de derivabilidad aplicado a una función vectorial. No vamos a definir continuidad en términos generales, sino que vamos a apoyarnos en lo que sabemos de continuidad y de derivabilidad para aplicarlo a las funciones vectoriales. Bueno, primero, ¿qué entendemos por una función vectorial? Es aquella que o bien tiene su conjunto de partida o su conjunto de llegada, o los dos, espacios vectoriales. Si una función tiene alguno de estos dos conjuntos, o los dos, formados por un espacio vectorial, estamos hablando de una función vectorial. Un ejemplo podría ser una función que parte de R2 y llega a R. Acá vemos que su conjunto de partida es R2, que es el espacio vectorial de los reales del plano cartesiano. Entonces, una función en estas condiciones tendría que tener esta estructura, ¿no? Yo tendría que darle a la función como variable en su dominio un vector de dos componentes reales, ¿no? Un vector de R2. Y la función me devolvería como imagen un escalar K. Un ejemplo numérico de esto podría ser la función f de u1, u2, donde u1, u2 forman la variable del dominio, ¿sí? Las dos componentes del vector de R2 es el dominio, y la imagen viene dada por la expresión u1 más 2, u2. Yo le asigno un vector, el vector, no sé, 1, 2, y me devuelve por imagen el valor 1 más 2 por 2, que sería 5. A cada punto de R2 le corresponde un valor escalar. Bueno, esto, si nosotros lo analizamos geométricamente, acá podemos ver que el espacio vectorial de partida, que es R2, se representa en la pantalla de la izquierda. ¿Sí? El elemento del dominio es el vector U, de componentes U1 rojo y U2 verde, y su imagen no está representada en el mismo espacio vectorial, sino que la imagen del vector U es un escalar sobre R, ¿no? El punto f de u acá, este sería el valor numérico, ¿no? Esta es exactamente la función que vimos recién. A este punto de R2 o a este vector de R2 de componentes, vamos a componentes a ponerle valores exactos, 6, 1, 6 de U1 y 1 de U2, le hace corresponder la expresión que era U1 más 2 U2, ¿no? En este caso sería 6 más 2 por 1, le hace corresponder 8. Y 8 es un valor escalar que está sobre la recta real. Es un punto sobre la recta real. No vemos representado en el mismo diagrama el dominio de la imagen en este caso. No vemos representado en el conjunto de partida R2, y a un vector de R2 le hace corresponder un punto sobre la recta real. Y si yo, por supuesto, quisiese pintar todos los puntos en el conjunto de llegada que son imagen de algún vector de R2, si yo tuviese que pintarle el rastro a esto, ¿no? Si yo tuviese que marcar todos los puntos que son imágenes, bueno, lógicamente me queda la recta completa. Si la imagen de esta función, el conjunto de todos los puntos que son imágenes de la función, es la recta completa. Muy bien, este sería un caso o un ejemplo de una función vectorial cuyo dominio es R2 y cuya imagen es R. Otro ejemplo podría ser una función que vaya de R a R3. Esta sería una función cuyo dominio es escalar y cuya imagen es el espacio vectorial de R3. Tendría que ser una expresión del tipo f de t, y a un valor del parámetro t le corresponde un vector de tres componentes, un vector de componentes b1, b2 y b3. Un ejemplo numérico de esto podría ser que f de t sea t seno de t coseno de t. ¿No? Acá tenemos que para un determinado valor de t, por ejemplo, no sé, 2 radianes, le corresponde un punto en R3, formado por primera componente t, segunda componente seno de t, tercera componente coseno de t. ¿No? Esto también tiene una interpretación geométrica donde el dominio va a estar en el eje real y donde la imagen va a estar en el espacio cartesiano. Bueno, sería algo
por el estilo, ¿no? Acá tenemos en la pantalla izquierda el conjunto de partida, donde el valor t es un valor del eje real, y la imagen está en R3. ¿No? Ese punto violeta ahí son las componentes del resultado de tomar el valor t, que en este caso es 0,2, acá se ve el deslizador, y asignarle la función que vimos recién, t, seno de t, coseno de t. Entonces a un valor de t le corresponde un punto sobre R3. Si yo tomo todos los puntos que son imágenes de los valores del eje completo, bueno, conformo en este caso esa curva. A cada valor del eje real, la función vectorial le hace corresponder un punto sobre R3, que en este caso además es un punto sobre la curva. Hay que tener cuidado acá, después vamos a hablar un poquito más con precisión y con prolijidad, pero hay que tener cuidado y no confundir la curva con la función vectorial. La función vectorial le asigna a un punto de R3, un punto de R, un punto sobre el espacio real de R3. Y en este caso es un punto sobre la curva, y también dota al punto de un sentido de movimiento y una velocidad de movimiento. Yo puedo encontrar otra función vectorial que también esté representada sobre esta misma curva, y sería una función diferente. ¿No? Pero bueno, insisto, la función que nosotros estamos trabajando es la que le hace corresponder a un punto de R un punto sobre R3. Y en este caso un punto sobre esta curva. A un determinado valor de t le corresponde un punto. Y a medida que el valor de t avanza, el punto también lo hace. Bueno, otra función, también vectorial, en este caso, fíjense que traté de poner un ejemplo de cada uno. En este caso tenemos el dominio es vectorial y la imagen es vectorial. ¿No? El dominio está en R2, hay que darle un vector en R2 a la función, y la función me devuelve un vector en R3. Sería algo así. A la función le doy un vector de dos componentes, U1 y U2, y la función me tiene que devolver tres componentes, B1, B2 y B3. Un ejemplo de esto podría ser que a f de U1, U2 le haga corresponder el vector primera coordenada igual a U1, segunda componente, perdón, igual a U2, y tercera componente U1 más U2. Si vamos a ver esto en una representación geométrica, bueno, en este caso, a un vector posicionado en R2, de componentes U1, U2, sería este vector azul, ¿no? Donde acá tenemos las componentes, podemos variar una componente y dejar la otra fija, por supuesto, o al revés. Tenemos U1 en rojo, U2 en verde. Le hace corresponder la función vectorial un punto en R3. ¿Sí? Formado por la expresión que habíamos visto recién, que era U1 como primera componente, es decir, la componente U1 coincide acá con el mismo valor, la U2 coincide con la segunda componente, y la tercera componente era la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, a medida que desplazo el punto, a cada punto le hace corresponder un punto en R3. Si yo trazo o quiero ver el conjunto de todos los puntos que son imágenes de esta función, en este caso obtengo esa superficie. Y todos los puntos, por supuesto, están sobre la superficie, ¿no? Acá yo podría, por ejemplo, estudiar qué pasa sobre esta superficie si yo dejo un valor fijo de 1 o de U2 y desplazo el otro. Por ejemplo, dejo 1 fijo y desplazo U2, y la curva tiene, el punto, digo, tiene un comportamiento. Si yo dejo fijo a U2 y desplazo 1, tiene un comportamiento diferente. O podría estudiar qué pasa con algún punto específico o el comportamiento de la función cuando este punto tiene una trayectoria especial. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago seguir este punto una trayectoria cuadrática? ¿Qué pasa con la trayectoria en el conjunto imagen y su trayectoria en... acá dije conjunto imagen, ¿no? Su trayectoria en el conjunto de partida con su trayectoria en el conjunto de llegada. Bueno, nuevamente la función vectorial es la que le hace corresponder a un vector de R2 un punto en R3, o un vector también podría ser
en R3. O podría incluso decir a un punto en R2, un punto en R3. Bueno, y por último, podría ser una función vectorial que no admita representación geométrica, que ya no la pueda dibujar. Por ejemplo, una función cuyo dominio sea escalar y cuya imagen esté en R5. ¿No? A un f de t le hago corresponder un vector de 5 componentes que podría ser que f de t sea primera componente t, segunda t más 1, tercera t cuadrado menos 1, cuarta t menos 1 y quinta t. Esto es un vector de 5 componentes y no lo puedo dibujar. Sé que a un punto del eje real R igual a t le hace corresponder un punto en R5, pero ya no lo puedo dibujar. Muy bien, ¿qué pasa con la continuidad? ¿Sí? Si nosotros tomamos una función vectorial genérica, tenemos que pensar que la imagen está formada por componentes y cada componente es una función. A ver si se entiende lo que digo. Tomemos una función vectorial genérica, ¿no? Nosotros vamos a movernos en R2 y en R3 en esta materia, pero bueno, como estamos hablando de las funciones en este caso, tomemos una función que vaya de Rn a Rm. Yo le tengo que dar a la función un vector de n componentes y me tiene que devolver un vector de m componentes, ¿no? Yo le voy a dar u1, u2 hasta un, este vector, y me tiene que devolver una primera componente, ¿sí? Una segunda componente, y así hasta que me da m componentes. Ahora, la primera componente viene dada por una función donde las variables de la primera función, que acá llamé f1, son u1, u2, u3. Pero el resultado de esto tiene que ser un número. ¿Por qué? Porque F1 me tiene que dar una componente y esa componente tiene que ser un escalar. Entonces, cada una de estas subfunciones que conforman las componentes de la imagen es una función de imagen escalar. Por ejemplo, la función F1 tiene que ser una función tal que utilice, por ejemplo, por decir U1 más U2 al cuadrado más U3 al cubo más lo que sea. Todo eso tiene que dar por resultado un valor K1, que será el valor de la primera componente para valores determinados de U1, U2 hasta UN. Lo mismo va a ocurrir con U2, con F2 digo. Tendrá que ser una función que podrá ser igual, podrá ser diferente de F1, pero sí necesariamente tiene que tener por imagen un valor escalar. Y así hasta llegar a la componente M, donde todas estas funciones son funciones de imagen escalar y que puestas sobre el vector conforman las componentes del espacio vectorial Rm. Le vamos a pedir a la función f que sea continua, ¿sí? O mejor dicho, para pedirle a la función f que sea continua, tendré que pedirle a todas las funciones que conforman sus componentes que lo sean. ¿Sí? A ver. La función f es continua si cada función lo es. Si f1 es continua, f2 es continua, fm es continua, entonces f será continua. Si una sola de sus componentes pierde la continuidad para un punto u, para un punto u1, u2, un, entonces si una componente dejase de ser continua, la función general ya no sería continua en ese valor. Vamos a ver ejemplos numéricos de esto. Tomo la función que fue el ejemplo número 2 en las pantallas anteriores, t seno de t coseno de t, era esta función. ¿Sí? Esta función, quiero ver si esta función es continua o no lo es. Para ver si es continua o no lo es, tengo que estudiar las componentes. Esta es una función que va de R a R3, entonces cada componente conforma una función y van a ser 3 subfunciones. F1, que es una F1 de t, su imagen es t. Esta es una función escalar, ¿no? Tiene dominio escalar e imagen escalar. F2 sería la segunda función, la que compone la segunda componente, la que arma la segunda componente, que es f de t o f2 de t, es seno de t. Y la tercera componente es también función de t, f3 de t es coseno de t. Si yo analizo la primera función, es una función lineal que es continua. Las tres conforman la función f, ¿no? La primera es una función lineal que es continua, y igual x, digamos. La segunda, que también es una función escalar, y igual seno de x, es una función escalar, perdón, es una función continua. El seno es una función sin discontinuidades. Y el coseno también es una función continua. Entonces,
la primera componente es continua para todo t, la segunda componente es continua para todo t y la tercera componente es continua para todo t. Entonces, ¿qué ocurre? Como las tres componentes, las tres funciones son continuas para todo t, la función f es continua. Si una de estas funciones no fuese continua para algún valor, no lo sería la función original. Un ejemplo de una función que no sea continua, o que al menos tenga discontinuidades. F de t es una función en este caso definida por t, seno de t tangente de t. ¿Sí? Sigue siendo una función de R en R3. La primera componente es f de t igual t, la segunda es f2 de t seno de t y la tercera es f3 de t tangente de t. A veces esto se le pone x y z, ¿no? X igual a t, y igual a seno de t, z igual a tangente de t. Esas tres componentes forman a la función, donde la función tangente no es continua o tiene discontinuidades para 90 grados y así cada 180. Tiene infinitas discontinuidades la tangente, recordemos que presenta discontinuidades esenciales, tiene infinitas asíntotas verticales. Entonces, al no ser continua la tercera componente para t igual pi sobre 2 más kpi, eso hace que al tener discontinuidades la tercera componente, tenga discontinuidades la función. ¿Sí? La tercera función, y z igual tangente de t, tiene discontinuidades, entonces, donde la tercera componente tenga discontinuidades, tiene discontinuidades f. F no es continua para t igual pi sobre 2 más kpi. Bueno, en este caso acá lo que hago es graficar la función del ejemplo que estamos viendo. Acá, bueno, en el gráfico por supuesto se ve que es una curva no continua, ¿no? O con discontinuidades, incluso con infinitas discontinuidades. Hay valores de t que hacen que la función presente una discontinuidad. Se ve desde el gráfico la discontinuidad. Nosotros sabemos analizar la discontinuidad de un gráfico. Acá claramente se ve que esta es una curva con infinitas discontinuidades. Muy bien. ¿Qué pasa con la derivada, con la derivabilidad? Tomamos una función, en este caso vamos a hablar de funciones de dominio escalar, porque todo el primer bloque de la materia corresponde a funciones de dominio escalar e imagen vectorial. Después avanzaremos un poquitito más adelante y podremos hablar del concepto de derivabilidad, donde el dominio es un campo vectorial. Recuerden que si el dominio es un campo vectorial, la derivada no es unidireccional. Aparece el concepto de derivada direccional, recuérdenlo esto de el segundo año de análisis matemático, ¿no? De cálculo 2. Entonces, por ahora, como vamos a trabajar únicamente con estas funciones vectoriales, pero de dominio escalar, hablemos de la derivabilidad en estos términos. Tomo entonces una función de dominio escalar, pero de imagen vectorial general. Es decir, una función que parte de t y que tiene m funciones que definen las m componentes de su imagen. Cada una de estas funciones es una función escalar. La primera función, f1 de t, es una x igual f de t. La segunda es una y igual f de t, etc. ¿No? Cada una de estas funciones escalares admite derivada. La derivada de f va a estar formada por la derivada de las componentes. Dicho un poco más vulgar, la derivada de una función vectorial se resuelve componente a componente. Yo tendré que derivar cada una de esas componentes. ¿Y cómo y cuándo será o no será derivable la función? ¿Para qué valores de t la función será derivable? Bueno, será derivable cuando cada componente lo sea. Si alguna componente dejase de ser derivable para algún valor de t, la función f dejaría de serlo. Ejemplos de esto. Bien, tomemos nuevamente la función que habíamos visto su gráfico y habíamos visto que era una función continua. Es una función de R en R3, ya lo habíamos visto, ya habíamos planteado las componentes, la primera t, la segunda seno de t, la tercera coseno de t. Estas tres componentes forman a la función. Si quiero derivar, tengo que derivar componente a componente. La derivada de f1 es 1, la derivada de f2 es la derivada del seno, es el coseno, y la derivada de f3, la derivada del coseno, es menos seno de t. Estas serán las tres componentes de la función derivada. La derivada es 1 coseno de t, seno de t. Esta derivada existe para todo t, y sí, porque 1 es una función constante, coseno de t es una función continua,
y seno de t es una función continua. Recuerden que la derivabilidad se puede analizar desde la continuidad de la derivada. Como esta función existe para todo t, entonces la función f es derivable para todo t. El segundo ejemplo que habíamos tomado, t seno de t tangente de t, formada por las componentes, la primera t, la segunda seno de t, la tercera tangente de t. Si pido la derivada ahora, la derivada de la primera componente es 1 nuevamente, la de la segunda componente es coseno y la de la tercera componente es 1 sobre coseno cuadrado de t. Estas tres componentes conforman la derivada. Ahora la pregunta sería, ¿esta derivada existe para todo t? Bueno, la respuesta es no, porque cuando el coseno vale 0, este vector no existe, porque me queda 1 dividiendo 0. Entonces, esta función no es derivable para todo t, puesto que para todos los valores que hagan al coseno valer 0, que anulen el coseno, la función pierde la deriva. Obviamente es aquellos valores donde era discontinua, ¿no? Si no es continua no puede ser derivable. Pero bueno, acá analizamos la derivabilidad desde la derivada, ¿no? Esta función no es derivable para aquellos valores que anulen el coseno.